Título de la lección: Escape de las costumbres del mundo. Nuestro texto inicial se encuentra en Proverbios capítulo 11, versos 4 y 28. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. En cierta ocasión se llevó a cabo el siguiente experimento de comportamiento. Se colocaron 6 monos en una jaula, en el centro de la cual se encontraba una escalera que permitía alcanzar un racimo de plátanos que colgaban del techo. En cuanto uno de los monos intentaba alcanzar los plátanos, se les rociaba a todos con agua helada, lo cual hacía que desistieran de su intento. Este proceso se repitió tantas veces como intentos por alcanzar los plátanos que realizaron los monos. Finalmente, cuando alguno de los monos intentaba alcanzar los plátanos, eran sus propios compañeros los que le impedían acercarse a la escalera a base de golpes hasta que el mono desistía de su intento. Llegando a este punto, se saca uno de los monos de la jaula y se introduce otro que evidentemente no había participado previamente en el experimento. Al poco de entrar en la jaula, el nuevo mono intenta treparse a la escalera para tomar los plátanos, pero en cuanto se acerca a la escalera, sus compañeros le agreden a golpes ante la posibilidad de recibir un duchazo de agua helada. El nuevo mono no entiende nada, pero tras varios intentos se da cuenta de que no puede acercarse a los plátanos a menos que desee ser vapuleado. En ese momento se saca de la jaula otro de los monos que empezaron el experimento y se introduce uno que tampoco tiene ningún conocimiento del funcionamiento del mismo. Igual que en el caso anterior, el mono intenta agarrar los plátanos y cada vez que lo intenta, todos sus compañeros de jaula se abalanzan sobre él para impedírselo a golpes. La nota curiosa es que el mono que se introdujo a la mitad del experimento y que no tiene la experiencia de haber sido rociado con un chorro de agua helada, también participa en la agresión, aunque sin saber por qué. Para él, simplemente no está permitido acercarse a la escalera y a los plátanos. Poco a poco se van sustituyendo todos los monos que comenzaron el experimento por otros que no han experimentado en ningún momento el hecho de haber sido rociados con un chorro de agua helada. Cuando se sustituye el último mono de la jaula, el comportamiento de los simios continúa igual. A poco que el nuevo mono intenta acercarse a la escalera, es vapuleado por sus compañeros. Aunque llegados ya a este momento, nadie sabe por qué, ya que ninguno de ellos ha sido rociado con un chorro de agua helada. Se ha establecido una regla: está prohibido subir por la escalera para agarrar plátanos, y quien lo intente se expone a una reprensión por parte del resto del grupo a golpes. Quizás sea verdad que en ocasiones los monos reflejan un comportamiento casi humano, o más interesante es que quizás seamos los humanos los que en ocasiones nos comportamos como monos. Realmente así también trabajan las tradiciones. Muchas veces se siguen sin saber su origen porque no estudiamos o no investigamos. Se siguen simple y sencillamente porque los demás lo hacen y porque nos instan a hacerlo, o a veces por amenazas o por destitución de un grupo. Pero qué importante es que por nosotros aprendamos por qué se hacen las cosas, esa luz que Dios puso en nuestro cerebro para investigar y que muchos por la conveniencia o por el temor apagan para sí mismos. Pero el negar una ley no nos salva del castigo, ya que mientras tuvimos oportunidad en la vida, tenemos esa oportunidad. Así es la ley de Dios. Nadie delante de Él podrá decir que nunca lo supo, cuando tuvo en esta vida la oportunidad de aprenderlo. Aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido éxito con todos los demás y seguirá teniendo éxito a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad de los señuelos del mundo. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial.
David y Salomón se dieron cuenta del verdadero valor de esta vida, la sabiduría que se obtiene al poner nuestra total confianza en nuestro Dios y enfocar nuestro interés en Él. La verdadera felicidad y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente, al que pertenecemos doblemente por creación y por redención. Necesitamos ya esa relación vital y exitosa con Jesús. Cristo es verdaderamente nuestra razón de vivir. Una gran verdad es que no importa nuestra manera de pensar, nadie es independiente y vive solo para sí o por sí mismo. Todos, incluso los que no lo quieren reconocer, dependemos de la vida que Dios nos da día a día. Pero eso no significa que seamos obligados por Él a adorarle, obedecerle y servirle. Nos dio el invaluable tesoro de decidir por nosotros mismos si acaso queremos rendir nuestra voluntad a Él o no queremos. No somos robots programados. A fin de cuentas, en todas nuestras decisiones actuamos como que pertenecemos a Dios, el nivel espiritual correcto, o, como muchos hacen de manera incorrecta, y se autoengañan, por cierto, y pretenden actuar sin necesitar de Dios, egoístamente, y se ponen la etiqueta de que no son cristianos, cualquier otra cosa, y de que siguen y adoran a otro Dios, otra diosa, ídolos, otro santo o santa, cualquier artículo físico o inventado en la mente que ocupen el lugar que solo pertenece a Dios. Así piensan tristemente en su equivocada obstinación, y a esto le llamaremos el mundo, que significa alejado y rebelde a Dios. El apasionado deseo de alcanzar bienes materiales puede convertirse en una terrible maldición que, si no se pone bajo el control del Señor, los aleja, los encadena al mundo y su alma queda sin salvación. Satanás, el principal alejado y rebelde de Dios, lo sabe y por eso usa este amor por las posesiones materiales para entrampar y destruir a todos los que pueda. La solución está en la palabra de Dios en Colosenses 3:2, en Salmo 34:1 y 119 versos 11, Efesios 6:18 y Filipenses 4:8. Poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, la única cura para la mundanalidad, cualquiera sea su forma, es una continua devoción a Cristo durante los altibajos de nuestra vida. Como Moisés reconoció, Cristo debe ser nuestra prioridad máxima. Cristo busca un compromiso basado en la convicción, no en la preferencia. Es decir, debemos consagrarnos a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, no por alguna ventaja inmediata que pueda aportar nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Nuestra vida debe esconderse en Jesús y sus planes deben ser nuestros planes. Ese es el verdadero compromiso con Él. Cuando asumimos este tipo de compromiso, Jesús nos eleva a nuestro máximo potencial. Cuando nos entregamos a Jesús, Él quebrantará el dominio del mundo sobre nuestras almas. Nuestra atención debe fijarse en Cristo en vez de en lo material. Únicamente eso llenará el vacío de nuestra vida. Miles de millones de ejemplares y porciones de la Biblia en todo el mundo. Pero ¿cuántos la consideran realmente la palabra de un Dios real y vivo? ¿Cuántos la leen con un corazón sincero y abierto para conocer la verdad y seguirla? Estudiar la Biblia orienta nuestra brújula espiritual y nos permite navegar por un mundo de falsedad y confusión. La Biblia es un documento de origen divino y como tal nos señala las verdades que no podemos obtener en ningún otro lugar. La Biblia es la hoja de ruta de Cristo para la vida diaria y nos educa al expandir nuestro intelecto y refinar nuestro carácter. ¡Qué maravilla! En el Evangelio de San Juan,
Jesús se describe como la verdad y lo descubrimos a medida que lo podemos conocer, gracias al modo en que nos ha sido revelado allí. Vemos en realidad quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Entonces nos enamoramos de Él y confiamos nuestra vida y nuestra alma a su custodia eterna. Al seguir a Jesús y obedecer sus palabras, según se revelan en su santa palabra, la Biblia, podemos librarnos de los lazos del pecado y del mundo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, también dice el evangelista Juan. El amor a las cosas mundanas nunca eleva la mente a la moralidad espiritual, sino que reemplaza los principios bíblicos por la codicia, el egoísmo y la lujuria. El amor, según se revela en la Biblia, construye relaciones al enseñarnos la importancia de darnos a los demás. Al contrario, la mundanalidad implica obtener cosas para nosotros a costa de otros, que es lo opuesto a todo lo que Jesús representa. Leemos en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». No es de extrañar que los cristianos a menudo digan que su fe gira en torno a una relación con Dios. Si conocer a Dios es vida eterna, entonces podemos hallar esa vida a través de una relación personal con Él. Y por supuesto, lo primordial de esa relación es la comunicación. Anteriormente vimos que Dios se comunica con nosotros mediante su palabra divina. Nosotros, a su vez, comulgamos con Él mediante la oración. Si, como hemos visto, debemos poner nuestra mente y corazón en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo, entonces la oración es verdaderamente fundamental. Esto es así porque, por su misma naturaleza, la oración nos señala un reino más elevado que el de este mundo que ahora vivimos. Sin embargo, incluso aquí debemos tener cuidado porque a veces nuestras oraciones pueden ser meramente una expresión de nuestra propia naturaleza egoísta. Por eso necesitamos orar en sumisión a la voluntad de Dios, buscando su voluntad, no la nuestra. En Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6, se nos dice que si nuestras oraciones no van unidas a la fe, entonces será solamente presunción, que es la falsa fe de Satanás. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina, es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Nuestras peticiones deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, por eso necesitamos estudiar la Biblia. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, por seguro, la promesa divina se cumplirá en nosotros a su debido tiempo. Ojalá nuestros gobernantes y líderes religiosos hicieran la petición del rey Salomón que le hizo a Dios, una de las más bellas de la Biblia, para que le dé, sobre todo, un corazón entendido para juzgar a un pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque en realidad, ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Salomón tenía una sabiduría extraordinaria. La sabiduría en sí misma, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que buena información. Dios nos advierte que la sabiduría que no se pone en práctica en realidad no es sabiduría. Tristemente se perderán muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y sus requerimientos, pero que nunca le obedecieron. La falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Muy entrado ya en sus años, finalmente Salomón entró en razón y con humildad escribió: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos, el entendimiento representa el discernimiento y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino la experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y entendimiento en su propia vida. El ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio que ha existido sobre la tierra y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad en su vida materialista si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. El gran conflicto es real entre el bien y el mal. Hay dos bandos que están luchando por nuestra alma. Uno nos atrae a Cristo y el otro al mundo. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida nos atrae en la dirección correcta si tan solo nos sometemos a Él. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos capacita para vivir por principios y por fe, no por caprichos ni emociones que tanto están dominando al mundo hoy. La preparación exitosa para vivir en el cielo se da hoy al vivir fielmente en este mundo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo aconseja que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El atractivo del mundo, a menudo a través de posesiones materiales, nos alejan de Dios. En contraste, si no nos resistimos al poder del Espíritu Santo, éste nos llevará a Jesús. El éxito en la batalla con el mundo y sus atractivos lo lograremos solamente con un poder exterior que nos envía, que nos da Jesús a través de su Santo Espíritu. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, ¿qué cosas hará Dios para asegurarse de que obtengamos la victoria espiritual? ¿Recuerdas la ilustración inicial? Por medio de amenazas, tergiversaciones, falsas teorías y tradiciones humanas inventadas que utilizan malvados líderes, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente simple de toda la gente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deformar el carácter. En cambio, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. El Espíritu Santo es el revelador de la verdad y es el regalo supremo que Jesús podría dar para representar a la deidad en la tierra después de su ascensión. El Espíritu Santo se esfuerza por darnos poder para vencer el poderoso señuelo del mundo y sus encantos. El mundo nos atrae a todos, querámoslo o no. Por eso debemos tomar decisiones ahora mismo que nos ayudarán a someternos al Espíritu Santo, el único que nos puede dar poder para resistir las tentaciones del mundo. El deber cumplido es el amor en acción. Solo necesitamos concentrarnos en el sacrificio de Cristo para que el amor despierte nuestro deber. En cambio, los principios del mundo son el odio y su gemela, la rebelión. La rebelión puede ser odio en acción. Lucifer se rebeló contra Dios y nunca dejará de hacerlo hasta que sea destruido. Él convirtió la autoridad del amor en el amor a la autoridad. Lo tergiversó, lo corrompió. Los líderes religiosos de Israel odiaban la autoridad y el poder que Jesús tenía. Aun cuando huían de su presencia, cuando hablaba con poder en el templo, o apartaban de él su mirada penetrante, no cambiaban de actitud. Un mayordomo actúa según los principios gemelos del deber y del amor. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa,
pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de comprometernos totalmente con Jesús. Él es la verdad y la vida y el único camino. Hoy es el día de poner en práctica el conocimiento si ya lo tenemos, y si no lo tenemos, te invito para que lo busquemos a través de su sagrada palabra, la Biblia. En él encontraremos la vida perfecta y el mejor ejemplo, y te sugiero que comiences leyendo el Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar las mejores decisiones para vencer finalmente en este mundo caído. Ese es mi mejor deseo para ti. Amén. Me encuentro pues de sentir, oigo una voz que dice sígueme a mí, veo alrededor, reconozco es tu voz. Eres Jesús, pero algo quiere impedir, no me deja seguirte. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame te seguiré. Que te intereses en mí, que viste aquí, que deseas tanto salvar. Ven, Señor, y líbrame de este mal. Voy a extender mi mano hacia Jesús, hasta ti quiero llegar. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a llegar a ti, te seguiré.